cuando Dani muere y se va, a mí se me cae todo, ¿verdad? A mí se me derrumba la vida, la fe, y yo lo explico de esta manera. Uno siente que uno se muere sin que le quiten la vida, ¿verdad? Uno queda como muerto en vida, literal. Me ha pasado ver, ¿verdad? Casos donde las personas se comparan y dicen, no, pero es que esta otra persona yo vi que rápido, entonces yo tengo que salir adelante. O esta frase que decías de, ya hay que hacer como la vida sigue y la vida como antes. Y es como, bueno, la vida no va a ser como antes, la vida cambió radicalmente. Entonces se requiere tiempo para pues aceptar, digerir, ¿verdad? Esta nueva realidad, replantearse el futuro, cómo se ve ahora. O sea, es duro. Procesar, ¿verdad? Procesar que yo ya no soy la misma persona. Buenas, estoy muy emocionada porque hoy tenemos un episodio más del podcast y para esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante. Pero antes de eso, si no me conocen, yo soy Rach Crooks, soy psiquiatra y me gusta muchísimo hablar temas de salud mental, pero no solo eso, sino de bienestar en general, todo aquello que nos ayude a vivir mejor. Entonces, el día de hoy quería poder traer una invitada para hablar un tema que es el duelo, que a veces es bien complicado hablar de ello, ya sea por tabús o percepciones que podemos tener desde antes. Hay muchos mitos alrededor, no siempre se aborda de la mejor forma y pensé que más allá de poder yo compartirlo solita, era muy valioso poder tener a alguien que haya pasado por un proceso de estos. Así que hoy tengo una invitada muy especial, su nombre es Debbie Fuentes, ella es acompañante en procesos de duelo y muerte. Debbie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Rach, muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar acá, muy agradecida también de que me hayas invitado para hablar un poquito de mi experiencia y de este tema que sí se las trae, ¿verdad? Que es el duelo. Sí, muchísimas gracias Debbie, primero por la apertura y por estar acá, porque sé que en algún otro momento hemos hablado pinceladas, ¿verdad? Pero para empezar, para quienes no te conocen, ¿cómo podrías describirte y tal vez darnos contexto de las vivencias que también has tenido, ¿verdad? Y con la historia de Dani. Bueno, yo voy a presentarme un poquitito, ¿verdad? Yo sé que ya vos hablaste un poquito, pero voy a profundizar. Claro. Bueno, yo soy soy mamá, ¿verdad? Soy mamá de Dani, y mamá de Fabi. Y soy esposa, soy hija, soy hermana, soy pastora también en una iglesia y como dijiste ahora, soy acompañante en procesos de duelo y muerte. También ahorita estoy estudiando psicología. Y bueno, ese es como poquito más acerca de mí. Sí. Y tal vez como para entrar en materia, ¿verdad? Porque para mí es muy importante no solamente decir, ya lo mencionamos, ¿verdad? Que has atravesado un proceso de duelo y no sé si algunos otros, pero ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo es ese proceso tal vez del antes? Ok, bueno, mi hijo mayor, Dani, que en este momento tiene 25 años y está en el cielo. Hace 8 años que Dani falleció y bueno, fue el acontecimiento más terrible, más triste que nosotros hemos vivido como familia. Fue algo totalmente inesperado. Dani estaba en 5º año de colegio y bueno, todos los que somos papás sabemos que esa es una etapa que todos anhelamos, esperamos, es una etapa soñada, de poder ver cómo concluye, ¿verdad? El colegio, celebrar con ellos. Luego viene la etapa de la U y bueno, todo eso lo teníamos ahí en nuestro plan de vida, en nuestros sueños y de repente Dani un día no se siente bien y bueno, Dani estuvo enfermito durante 8 meses, él se enfermó de un cáncer sumamente extraño y sumamente agresivo. Entonces él fallece en 8 meses y ese fue como el antes de entrar ya propiamente en el duelo de la muerte de Dani.
Sí, gracias por contarnos eso de cómo fue ese momento. O sea, me imagino, ¿verdad? Pero por eso quiero preguntarte, como el antes, ¿verdad? De verlo a él, tener esa lucha en su salud y demás, pero ese momento de decir, bueno, ya no está acá físicamente. ¿Cómo se lidia con eso? Ok, bueno, es como mamá, ¿verdad? Todo fue difícil, ¿verdad? Desde el proceso de la enfermedad, donde yo en particular nunca acepté que Dani se me fuera a morir, ¿verdad? Yo pensé que era una prueba más de la vida, que iba a ser un momento de milagro más bien, ¿verdad? Eso fue lo que esperé. Entonces, cuando Dani muere y se va, a mí se me cae todo, ¿verdad? A mí se me derrumba la vida, la fe, y yo lo explico de esta manera. Uno siente que uno se muere sin que le quiten la vida, ¿verdad? Uno queda como muerto en vida, literal. Y creo que hablo también por muchos papás, porque literalmente eso es lo que uno siente, como que te arrancan un pedazo y creo que los primeros momentos del duelo uno se siente como muerto en vida. Esa es como la mejor descripción que puedo dar. Qué fuerte. Debbie, y bueno, al inicio nos contabas que aparte de ser mamá de Dani, también de Fabi, y pensaba en que muchas veces yo pues acompaño personas también en sus procesos de duelo, obviamente por mi formación en psiquiatría, y a veces he escuchado cosas muy duras, ¿verdad? Como que les dicen, no, no, ya usted tiene que estar bien rápidamente porque usted tiene su otra hija ahí, ¿verdad? ¿Cómo va a estar así? No sé si te tocó en ese proceso escuchar frases así dolorosas, ciertas cosas que nos puedas compartir aquí que tal vez le ayude a la gente a decir, eso no es buena idea, ¿verdad? Decirlo o hacerlo. Sí, sí me tocó escucharlo. Es complicado porque el mundo no sabe qué hacer con el dolor. Y es que realmente no se nos enseña y no tienen tampoco por qué enseñarnos, ¿verdad? ¿Qué se dice o qué no se dice en medio de una situación tan difícil? A veces la gente incluso que nos quiere nos dice cosas queriendo consolar, que a veces no traen consuelo. Y no es porque sean personas que malas o con una mala intención, ¿verdad? Más bien, a veces estos comentarios vienen de personas que nos aman y nos quieren mucho. Y creo que a veces es justamente tal vez por ignorancia, porque no han escuchado tal vez de una persona que ha pasado por ahí, que el hecho de que se digan esas frases tan comunes a veces vienen y nos lastiman. La persona que está en duelo es una persona que está muy vulnerable, muy sensible, como un vidrio, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, a veces lo mínimo que se le diga la puede lastimar. ¿Qué cosas, por ejemplo, a mí, qué cosas me dijeron? Bueno, Debbie, esto pasó porque había un propósito, ¿verdad? Y es algo que a veces, tratando de consolar al doliente, las personas le dicen, bueno, pero todo esto es porque hay un propósito. Dios tenía un propósito, ¿verdad? Todo es por algo, ¿verdad? A veces se habla como, la vida todo pasa por algo. Pero hay cosas horribles que uno dice, eso yo no le veo. Correcto. ¿Por qué? No le encontrás el sentido y a veces el hecho de que te digan, bueno, es que Dios tenía un propósito, entonces la responsabilidad cae sobre Dios y bueno, ese es un tema que ahorita vamos a hablar. Pero en mi caso particular, me pasó, por ejemplo, que las personas se me acercaban y me hacían preguntas. Por ejemplo, de la enfermedad, de si sufrió, wow, de verdad. Esto te lo digo muy reciente a la muerte de Dani, ¿verdad? Y yo a veces no podía creer que me estuvieran haciendo ese tipo de preguntas. Personas que a veces solamente quieren saber. Sí, viñar. Viñar, exacto. Ajá. Y esas son partes del corazón del doliente que no dejamos entrar a cualquier persona ahí.
y más bien sentimos como que nos quieren invadir, ¿verdad? Entonces, creo que sí, digamos, este tipo de frases como, bueno, todo tiene un propósito, usted tiene que seguir adelante porque vea que la vida continúa, tienes más hijos, ya lloraste demasiado, ya mucho, ¿verdad? Ya pasó tanto tiempo. Este tipo de frases no ayudan, ¿verdad? Porque más bien lo que la persona necesita es respeto y paciencia, ¿verdad? Y mucho amor, y el amor se puede dar de muchas maneras, pero sobre todo respetando el proceso. Y es que el proceso de duelo es diferente para cada persona. Me encanta esto de respeto y paciencia, porque escuchándote pensaba que muchas veces queremos quitar el dolor. Entonces tal vez desde ese cariño es como veo que Debbie está sufriendo, entonces quiero ver cómo se lo quita. Entonces digo, hago, corro, y es como no hay forma, porque si se nos fue alguien nos va a doler, ¿verdad? Correcto. Y es que yo sé que cuesta ver a una persona que amamos con dolor. Yo sé que es difícil. De hecho, una de las frases o de lo que más nos comentan, nosotros tenemos un grupo de duelo también, y de lo que más nos comentan las personas participantes es que no pueden vivir su dolor en sus propias casas con libertad, porque la misma familia los quiere como empujar a salir de ahí, ¿verdad? A no verlos llorar tanto, a no estar solos tanto tiempo, ya tenés que volver a trabajar, ya tenés que volver a hacer tu vida como antes, vamos, salgamos a comer, vamos, y todas esas cosas, vamos a ver, están bien, la persona tiene que retomar eso en algún momento, pero la persona doliente es la que va a saber en qué momento dar esos pequeños pasitos. Pero sí, Rach, digamos, el mundo, la sociedad, incluso a veces las personas que nos aman tienden a empujar ese dolor, a querer taparlo, ¿verdad? A querer taparlo, a querer que salgamos rápido de ahí, y el duelo, lamentablemente, porque todos quisiéramos que fuera algo rápido, que fuera algo fácil, no es así, ¿verdad? No es así, requiere de tiempo, y el tiempo es diferente para cada persona. Y la forma de vivirlo también es diferente para cada persona. Totalmente. Me ha pasado ver, ¿verdad? Casos donde las personas se comparan y dicen, no, pero es que esta otra persona yo vi que rápido, entonces yo tengo que salir adelante. O esta frase que decías de, ya hay que hacer como la vida sigue y la vida como antes. Y es como, bueno, la vida no va a ser como antes. La vida cambió radicalmente. Entonces se requiere tiempo para pues aceptar, digerir, ¿verdad? Esta nueva realidad, replantearse el futuro, cómo se ve ahora, o sea, es duro. Procesar, ¿verdad? Procesar que yo ya no soy la misma persona. Y es difícil hasta para el doliente, ¿verdad? Lograr entender que yo no soy la misma persona, ni quiero volver a serla. Eso es algo en lo que coincidimos muchos de los dolientes, ¿verdad? Algo cambió dentro de mí, desde la forma de ver la vida, la forma de ver a Dios, la forma de ver absolutamente todo, la forma de verme a mí, la forma de ver la muerte. Y está bien, esto que estoy viviendo está bien, pero a veces no es fácil ni siquiera para el doliente, a veces para los que están a nuestro alrededor tampoco. Y hay que entenderlo también, ¿verdad? Yo siempre les digo a las personas, ¿verdad?, que tenemos que aprender a tener misericordia y compasión de las personas que tal vez no han atravesado un duelo como el que uno está viviendo, porque por eso no lo entienden, ¿verdad? Por eso no logran entender este camino tan difícil, y a veces se siente como un hueco profundo. Por eso a veces es tan complicado, es como incomprensible hasta que se pasa por ahí. Y una pregunta, en ese proceso, ¿verdad? Ese tiempo, ¿hubo algo al contrario que notaras que alguien hiciese o que alguien dijera que te dio como un poquitito de consuelo, que te sentiste acompañada en medio del proceso? Bueno, Rach, en realidad mi familia. Yo creo que yo me refugié muchísimo en mi familia, y con el tiempo logré encontrar personas que hablaran mi mismo lenguaje,
que también atravesaron muertes de algún ser amado, algún ser querido. Y yo pude sentir entendida y pude recibir palabras de aliento, de consuelo, pero en realidad mi base y el fundamento de mi fuerza fueron, por supuesto, mi esposo, ¿verdad? Y mi familia, que fueron los que caminaron conmigo durante ese tiempo difícil en el que no querían tal vez verme llorar. Y ellos también estaban en su proceso de duelo, ¿verdad? Por supuesto, pero tal vez no querían verme llorar y estar sola tal vez tanto tiempo, aislándome. Y aún así estuvieron conmigo, me tuvieron paciencia, me hacían cosas para poder sentirme amada, para poder sentir que a pesar de lo que estaba atravesando, habían cosas por las cuales levantarme en las mañanas, que a veces solo eso cuesta muchísimo, el salir de la cama, ¿verdad? Y ellos creo que fueron mi refugio y mi motivación todas las mañanas, y hoy por supuesto que mi hija Fabi. Claro. Uh-huh. Y Debbie, ¿cómo fue ese proceso de decidir pues tener esta formación adicional en acompañar personas en procesos de duelo? Bueno, Rach, esta es una historia loca, ¿verdad? Porque cuando a mí Dani se muere, yo quedo literalmente despedazada. Había perdido hasta mi identidad porque yo no sabía ni quién era yo después de que éramos, mi esposo y yo somos pastores, de creer en Dios durante tantos años de una forma locamente, ¿verdad? Donde creíamos y creo, ¿verdad? Que yo era una mujer que yo creía que Dios, lo que yo oraba, se iba a cumplir porque mi fe era así. Y eso se cae, entonces yo tomo la decisión de querer acompañar a otras personas que, como yo, su fe se había caído. Porque cuando mi fe se cae, yo no sé qué hacer. No sé con quién hablar. Y para mí Dios cambia. Para mí mi relación con Dios cambia, mi fe cambia. Y empiezo a construir mi fe como yo lo describo así, como cuando un andamio, esto de construcción, ¿verdad? Se cae, se empieza a levantar así una piecita, luego otra piecita. Entonces, y mi proceso con Dios fue rudo. Fue rudo porque yo no lograba entender y todavía hoy no logro entender muchas cosas. Pero llegó un punto en el que le tuve que decir a Dios, mira, yo estoy cansada y yo necesito que vos seas el que me encuentre porque yo ya no tengo fuerzas para buscarte. No sé ni cómo buscarte, no sé ni cómo hablarte, no sé ni cómo orar, porque todo lo que creía que estaba haciendo bien no funcionó. Entonces, mi fe se cae y yo no sé cómo regresar al corazón de Dios, porque la Debbie que pensó que había hecho todo lo que una hija de Dios tenía que hacer, no funcionó. Y entonces yo empiezo a pensar, deben haber muchas personas que como yo, muchas personas cristianas de años, su fe se cayó y ahora no saben qué hacer porque quizá buscan en una iglesia o buscan en otras personas cristianas también y tal vez se sienten juzgadas por estar viviendo, sintiendo o pensando lo que ahora estamos pensando. Tal vez no se puede hablar con libertad acerca del dolor, acerca de la fe, de la forma en que la estamos viviendo. Y entonces yo tomo la decisión de llevar un taller, un proceso de acompañamiento a personas en duelo. Pero en realidad mi corazón lo hizo pensando en personas que como yo, su fe se cayó. Sí. Entonces eso fue lo que me hizo a mí tomar la decisión de llevar ese proceso. Eso fue lo que te motivó, o sea, Ajá. no solo el proceso como tal, sino ese ingrediente extra. Correcto.
Y bueno, ahora que estamos hablando de esto, porque sé que compartimos fe y nos has contado que también eres pastora, ¿verdad? A mí me parece muy valioso poder hablar de esto, porque pues hay muchísimas personas que atraviesan procesos de duelo, ¿verdad? Que también sufren. En general la vida tiene momentos complejos y la mayoría de gente que tiene una creencia específica religiosa, en Costa Rica al menos eso, cristiana o católica, ¿verdad? Y también en Latinoamérica, que son los que más nos ven. Entonces, ¿cómo lo resumirías? Como hoy, ¿verdad? Que nos cuentas que ya ha pasado un tiempo, que has tenido ese proceso. ¿Cómo podrías decirle a alguien que puede mantener su fe aún atravesando un proceso de duelo y sufrimiento? Mi consejo así, por excelencia, que yo les puedo decir es, tenemos que rendirnos, ¿verdad? Es rendirse. Rendirse y volver a empezar. Darle, por supuesto, otra oportunidad a Dios, pero desde la rendición, desde el quitar creencias, ideas, no sé, que traíamos a veces por años o religiosidad también, y volverle a dar la oportunidad a Dios de ser Dios, sin, otra vez lo repito, sin meter lo que yo creía que Dios era, ¿verdad? O cómo tenía que actuar o cómo tiene que ser, porque a veces queremos darle como, o tal vez me pasó a mí, queremos darle la forma que yo quiero a Dios y por eso me cuesta tanto regresar al corazón de Dios. Pero cuando le damos la oportunidad a Dios de ser Dios, podemos entender que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, muchas veces dice sí, muchas veces dice no, aunque a veces no lo entendamos. Pero eso solamente si le damos la oportunidad a Dios de ser Dios. Yo sé que suena a veces como difícil de entender, ¿verdad? Pero cuando a uno se le cae todo, y todo es todo, lo que nos queda así, en pocas palabras, es decirle a Dios, Señor, yo te necesito y necesito que de verdad vos me demostrés una vez más quién sos. Y en mi caso, ha sido una experiencia transformadora. Y amo la fe que tengo hoy. Dios, puedo decir que se encargó de encontrarme como se lo pedí. No fue rápido. Creo que lo sigue haciendo todos los días. Yo siempre les digo en el grupo de duelo que todavía hay algunos peluches que no le he devuelto, ¿verdad? Pero sí creo con todo mi corazón, porque lo he visto en mí, que Dios sí se encarga de venir y encontrar al corazón más destruido y traer las respuestas y el consuelo que nosotros necesitamos. Qué lindo, Debbie. Creo que a nivel general, ¿verdad? También personas que quizás dicen, bueno, eso yo no siento que aplica para mí porque yo no tengo una fe cristiana. Todos pasamos por momentos difíciles, todos podemos pasar procesos de duelo, sufrimiento, y creo que como seres humanos a veces sí se nos mueve todo el sistema de creencias, como esos pedacitos de andamio que decías. Y yo creo que a veces partir desde una realidad que a veces la podemos sentir cruda, si no la veíamos así, de que la vida no siempre todos los días son perfectos, idílicos, felices, ayuda, ¿verdad? Y tener ese acompañamiento, porque qué duro tener que atravesar un duelo, despedirse de una persona amada y tras de eso también decir, bueno, y esto que era tan importante en mi vida, también se me hizo un enredo, o sea, cómo hacer, es muy retador, ¿verdad? Pero bueno, me alegra que encontraras un camino, ¿verdad? De mantener la fe y muchas gracias, Debbie, por contarnos. Para cerrar, ¿qué te gustaría tal vez decirle a alguien que esté atravesando un proceso de duelo en este momento? Bueno, primero, ahora, algo que decía súper importante, que es que sí, o sea, las personas que crean en Dios o no creen en Dios, creo que para todos es importante tener
espiritualmente algo de qué sostenernos. Eso es vital. Yo hablo de Dios porque creo en Dios y Claro. ¿verdad? Y ha sido como la base de todo en mi vida. Lo puedo decir hoy, ¿verdad? 8 años de caminar en este proceso. Pero sí creo que todas las personas necesitamos tener algo de qué sostenernos, algo espiritual que nos dé fuerza para continuar. ¿Qué le puedo decir a una persona que esté atravesando un duelo? Bueno, primero, no es un extraterrestre, que no se sienta como si fuera una persona, no sé, rara, aunque el mundo o su alrededor en general lo haga sentir así o lo vea de esa manera. Quiero decirle que yo aquí estoy y habemos muchas otras personas también, porque 8 años después yo llevo mi dolor, ¿verdad? Hay muchas personas, creo que el dolor se transforma. Sí, el dolor se transforma, pero al final sigue doliendo. Con los años sigue doliendo la ausencia, sigue doliendo los recuerdos, muchas cosas y yo soy defensora del dolor. Entonces, si te duele, no tienes por qué sentirte mal. El dolor no es pecado, el dolor no es que te está pasando algo malo. Es que el dolor es el reflejo de que hay algo dentro de vos que se quebró, se rompió, está roto y por eso duele. Es normal. Es normal, así como algo en nuestro cuerpo nos duele cuando nos enfermamos, cuando nos cortamos, cuando nos quebramos, etc. Exactamente igual pasa acá adentro. Lo que pasa es que no se ve, pero se siente. Entonces, que no se sientan, ¿verdad?, extraños. Y por supuesto que si necesitan ayuda, ¿verdad?, la busquen. Eso es súper importante. ¿Y cómo? De la forma en que su corazón se los diga. Hay personas que buscan libros para leer, hay personas que buscan grupos de acompañamiento. Eso es súper importante para poder tener herramientas, porque en el duelo no sabemos qué hacer, nos sentimos perdidos. Y cuando tenemos a una persona que ya ha pasado por ahí y nos puede decir, bueno, no sé, te voy a dar estas herramientas o te voy a contar qué me funcionó a mí, y que de ahí la persona pueda tal vez, no sé, algo le puede servir, ¿verdad? Tomar ideas, consejos. No significa que yo le vaya a decir a una persona, no, es que usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, porque esto es lo que le va a funcionar, ¿verdad? En esto no hay, lamentablemente, un ABC, ¿verdad?, para seguir. ¿Por qué no? Aunque quisiéramos que fuera así. Porque lo que más queremos es como que hubiera una pastillita y tomarla y que el dolor se vaya, pero no es así. Entonces, sigan su corazón. El corazón habla, el corazón dice cuál es el camino, por dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Confíen en que dentro de cada uno está la fuerza, porque así es. Las respuestas no están afuera, están acá adentro. Y van a ir saliendo poco a poco. Este proceso no es rápido, es despacito, pero sí van a ir saliendo esas respuestas que cada uno necesita. Yo creo que ese sería como el consejo que yo les puedo dar. Consejo, muchas gracias, Debbie. Yo escuchándolo quisiera agregar 2 cositas que son mucho de mi parte. Lo primero, como la pastillita para quitar el dolor, eso no existe. A veces hay muchas personas que me buscan, es como, quiero tratamiento, quiero, ¿verdad?, como sedarme y todo, y yo sé que puede ser muy abrumador, ¿verdad? Casi que se siente como no puedo sobrevivir este dolor. Y hay cosas que hacemos, claro, como intervenciones en crisis y demás, pero para mí siempre es importante explicar que un proceso de duelo no es igual a, por ejemplo, un episodio depresivo, ¿verdad? No es que hay que dar un tratamiento farmacológico siempre, porque a veces hay gente que busca eso, también como escapando. Y luego, pues no se frustran porque no les va a quitar el dolor, ¿verdad? Una pastilla. Entonces, bueno, a veces está bien indicado y vemos todo, pero es importante valorar, ¿verdad? No tomarse cosas a la libre o porque me dijo alguien que me lo comprara en la farmacia, puede ser hasta peor.
Y lo del tiempo también, porque creo que hay un mito muy grande, porque en su momento, ¿verdad? En los estudios de psicología y psiquiatría se hablaba como de un año, que básicamente correcto. se inventaron, fue como un año y ya después de un año, Ajá. si usted todavía está lidiando con ciertas cosas, eso está demasiado mal, y, y es Ujú, como, bueno, ya nos dimos cuenta que eso es un gran mito, ujú, no hay un tiempo, como había dicho mil veces este rato, no es igual, o sea, podemos hablar en general, pero el proceso de Debbie, el proceso que vivió otra persona es de otra persona, y ahí se va, ¿verdad? ujú. Se va transformando, se va integrando, hay diferentes etapas, entonces lo importante sí, tal vez de decir, no, yo definitivamente tal vez ocupo un acompañamiento extra y todo, es cuando vemos que ese aislamiento, el tal vez descuidar algunos temas de higiene, de trabajo y todo, se prolonga muchísimo, muchísimo, muchísimo y ya hay consecuencias, ¿verdad? Tangibles a mi hogar, a mi entorno, etcétera. Ujú, Pero ujú, el dolor, el llanto, ¿verdad? Que ujú, llega algún recuerdo que se siente fuerte, ujú, eso no tiene un tiempo y no estás mal ujú, porque se pasó de un año, de 365 días y si 366 todavía estoy llorando, ya estoy fatal. No, no es cierto. Ahora que decías todas estas cosas que son súper valiosas, me pasa mucho que, por ejemplo, me dicen, Debbie, es que tengo una amiga que se le acaba de morir el papá y no deja de llorar, está súper deprimida, ¿verdad? Está en una depresión y yo, suave, ¿verdad? Se le acaba de morir el papá, o sea, tiene una tristeza profunda. No, eso no significa que la persona está en una depresión, ¿verdad? Son como no sé si son palabras que se usan, la gente ha aprendido a usarlas como de una manera muy general, ¿verdad? Y Sí, entonces andan recetándole depresión a todas las personas que están tristes o que están viviendo un duelo y eso no es así, ¿verdad? Después, hay dolores que son crónicos, ¿verdad? Hay personas que físicamente se les diagnostica a veces una enfermedad crónica y viven con dolor y la persona se acostumbra y se adapta a vivir y tiene una vida normal, la persona es feliz, pero ha aprendido a integrar ese dolor a su vida. Exactamente igual pasa con el dolor acá adentro, ¿verdad? Pueden ser un dolor crónico. Aprendemos a integrarlo a la vida, a ser feliz con eso y está bien, ¿ok? No es que, no, como decías vos, no, ya tienes cuántos años y qué. Para nada. De hecho, yo te digo, o sea, mi hijo falleció hace 8 años y para mí sigue siendo difícil hablar de esto. Recuerdos que yo todavía duelen su ausencia, fotos que me duelen ver y todo esto es normal, ¿verdad? Es como normalizar el dolor porque la gente le tiene miedo al dolor, sienten que es como, ay no, es malo, te duele, es malo, ¿verdad? Y no necesariamente es malo. Ahora, hablando específicamente del dolor en el duelo, yo, Debbie, ¿verdad? Vamos a ver, para mí el dolor es honra, es una honra y yo digo, para mí el dolor yo lo levanto como una bandera, porque para mí el dolor no es otra cosa más que amor en el duelo. Duele porque amamos, ¿verdad? Entonces eh, no es necesito ser libre de este dolor porque ya no, ¿verdad? ujú, Al contrario, o sea, no, yo lo abrazo, es mi forma, la forma de aquí adentro de decir, lo extraño, y no quise vivir esto, pero me pasó y está bien, ok, está bien. Entonces es como normalizar que el dolor no está mal siempre, ¿verdad? ujú. Todo dolor, no es que todo el dolor es malo, hay dolores que son necesarios. Dolores necesarios, qué buena esa frase. Y también le pondría como que el duelo es humano, ¿verdad? Ujú, Que a veces como ujú, que decimos, no quiero sentir, no quiero esto. Y no hay forma, si amamos intensamente, pues se va a sentir, ¿verdad? En ujú, la ausencia de la persona. ujú, ujú. Entonces, Debbie, muchas gracias de verdad por todo lo que nos compartiste. Creo que este espacio es muy valioso para todas las personas que pueden estar atravesando un proceso o quieren informarse, conocer más, o tal vez están acompañando a alguien y se sentían desesperados como ya no sé qué hacer, ¿verdad? Tal vez nosotras apoyarle en, Ujú, bueno, estar ahí, acompañar, es mucho. A veces se siente como que no estoy haciendo nada. Eso es bastante. ujú. Ujú. Estar. Estar, Ujú. estar. Entonces, Dino, un placer
Me encantaría tenerte tal vez en otra ocasión. Ahí nos estamos viendo y ahí nos vemos en el próximo episodio.